Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, Buenos profe, días, buenos profe, días. sí. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar y a terminar con el tema número 3, relacionados con fabricación por filamento fundido. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a terminar de hablar sobre las variables que afectan el proceso de fabricación por filamento fundido, de forma tal de obtener piezas de muy buena calidad, ¿no? Y poder ver un poco la diferencia en el hecho de modificar las distintas variables de proceso que existen, ¿no? Un proceso que parece pues relativamente sencillo, pero bueno, hay distintas variables de proceso que hay que controlar y bueno, cada una de ellas afecta de distintas formas pues las propiedades finales de la pieza y eso es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy, ¿no? La próxima clase, pues ya vamos a dar paso, vamos a continuar con este tema, pero vamos a dar paso en específico al manejo del software que van a tener la oportunidad de manejar allí en la universidad para el uso de estas máquinas, que es el software Cura, ¿sí? Entonces, bueno, ya les daré indicaciones pues de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a aprender a manejar el software. Sí, ya les enviaré un correo electrónico pues dándoles un poco de indicaciones sobre esto, ¿no? Para que la semana que viene podamos trabajar con el software, ¿no? Pero bueno, el día de hoy pues vamos a terminar con la teoría para que por lo menos tengan a mano pues todas las herramientas importantes pues para poder manejar el software y comenzar a hacer la actividad e imprimir las probetas pues como habíamos quedado, ¿no? Bueno, nada, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Un momento. Aquí debe estar por aparecer mi pantalla. Estoy bien, a ver. Sí, allí están viendo mi pantalla. Muy bien, bueno, como les comentaba, bueno, vamos a terminar de ver hoy o a continuar viendo lo que corresponde a este tema número 3 de la asignatura. Bueno, si recuerdan la clase pasada, a modo de resumen, porque como ven me gusta hacer un muy breve resumen de la clase anterior, pues para llevar una continuidad, sobre todo en temas cuando no los hemos acabado. La clase pasada pues estuvimos hablando un poco del modelo de la impresora, cómo llevar un modelo en 3D de la computadora, cómo llevarlo a la impresora. Y bueno, si recuerdan, pues la clase pasada les estuve explicando pues ya más a detalle, pues de dónde podemos obtener los modelos en 3 dimensiones. Les comentaba que habían varias opciones. Una de ellas era diseñar simplemente un nuevo producto con software en 3 dimensiones. Hablamos de distintos software que existen en el mercado. Luego les hablé de una segunda opción que era descargar un archivo de internet. De hecho, le di varias opciones de páginas web donde existen bases de datos de productos que ya las personas han cargado previamente allí, que las pueden usar sin ningún inconveniente. Y algunas de esas páginas pues pueden descargar productos gratis y otras pues son de pago, ¿no? Entonces, bueno, ya estuvimos hablando de eso. También les comentaba que se podía obtener la pieza a partir del escaneo de un objeto real, por ejemplo, bueno, escaneando con un teléfono celular o escaneando con un pequeño escáner, ¿sí? Pueden escanear en 3D a una persona o a un objeto o a un, no sé, hasta una casa, ¿sí? Y poder obtener el modelo 3D en la computadora. Y la otra opción en este grupo que les había comentado es escanear a través de la llamada fotogrametría, simplemente tomar entre 30 o 50 fotografías de distintos ángulos de algo, de una pieza, y luego proceder a la reconstrucción de la misma a través de software pues, que existen de pago y gratis, ¿sí? Donde bueno, pueden hacer la reconstrucción en 3 dimensiones de la pieza, ¿no? Y bueno, comentarles aquí, no lo había querido tocar la clase pasada porque no estaba segura si al final alguno de ustedes iba a trabajar con esto, pero bueno, en vista de que un compañero de ustedes, pues al final, pues aceptó uno de los temas de tesis que propuse en la parte médica, bueno, pues me atrevería a tocar aquí pues una cuarta opción de cómo obtener un diseño de un modelo 3D
Bueno, si quieren hacer, por ejemplo, imprimir un modelo de un órgano, un modelo de una prótesis, un modelo, pues, de un implante, pues lo que se puede hacer es reconstruir un modelo a partir de imágenes médicas, ¿sí? Que es similar al caso anterior. Entonces, bueno, a partir de una tomografía computarizada o una resonancia magnética que le tomarían al paciente, bueno, allí lo que se suele, uno normalmente solamente ve una fotografía, ¿sí? Una imagen, pero el médico pues va a tener en su mano pues muchísimas imágenes, por ejemplo, del órgano, ¿sí? Del paciente desde distintas vistas. Y bueno, luego existen software nuevamente de reconstrucción, pero de imágenes médicas, que nos va a permitir pues unir todas esas fotos desde distintas vistas y bueno, buscar cómo estructurarlas pues, para obtener un modelo en 3D en la computadora, ¿no? Es exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero en este caso con imágenes médicas, ¿ok? Entonces, bueno, por eso me atrevo hoy a tocarlo aquí en vista, ¿sí? De que ya uno de ustedes pues aceptó el tema y no lo había querido tocar la clase pasada, ¿no? Bueno, allí tienen un dibujo, un ejemplo de esas imágenes médicas allí, pues planas en 2 dimensiones, pues se pudo obtener e imprimir ese cerebro, ¿sí? Con ese nivel de detalle. Bueno, luego les hablaba que había que exportar este diseño en un formato compatible. Normalmente el formato que necesitan las impresoras 3D es el STL, el más común, pero bueno, otras aceptan el OBJ, si el caso de que necesitemos, por ejemplo, algún detalle en particular, algún color, etcétera, alguna propiedad, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos anexando otro tipo de formatos compatibles dependiendo de la complejidad de la transferencia del modelo. Y también existe el llamado 3MF, ¿sí? Que también depende un poco del modelo de la impresora. El modelo, posteriormente, la tercera etapa, es que el modelo 3D que traemos del software CAD, pues ahora lo vamos a pasar a un software de rebanado o de corte por capas o slicing en inglés, para poder rebanar capa a capa nuestro producto, que eso es lo que va a entender la impresora. Y bueno, luego vamos a llevar la etapa del modelo a la impresora. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener que configurar la marca de la impresora, vamos a tener que configurar el material que vamos a usar para imprimir, configurar el material de soporte si es que lo tiene que llevar la pieza, ¿sí? Ya vamos a hablar más a detalle del material de soporte como una de las variables del proceso, configurar los parámetros del proceso. La clase pasada comenzamos a hablar específicamente del entramado y hablamos de lo importante que era el entramado y dependiendo qué tipo de entramado imprimiesen, pues podrían obtener mejores propiedades mecánicas en una dirección o en otra o incluso en las dos, ¿sí? El problema de estar jugando con el entramado, así como es bueno pues para mejorar las propiedades en alguna dirección específica que nos interese, bueno, el entramado, perdón, nos puede hacer más densa, más pesada la pieza, vamos a consumir más material, va a salir más costosa. Entonces, bueno, hay que tratar de buscar allí una buena relación costo-propiedades mecánicas, pues para escoger el mejor entramado, ¿no? Bueno, la segunda variable, sí, que bueno, esto es lo nuevo que empezaríamos a ver la clase de hoy. La segunda variable importante en modelado por deposición en fundido o fabricación por filamento fundido es la densidad de relleno. En inglés se llama infill. Les comento en inglés porque cuando vayan a entrar al cura, pues lo van a ver así como infill, ¿no? El infill viene en unidades de porcentaje y el infill nos menciona la cantidad de material que se utiliza en el interior del modelo que se va a imprimir, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes quizás a simple vista de afuera van a ver la pieza como si fuese una pieza maciza, pero ustedes pueden decirle, no, yo internamente no la quiero maciza, la quiero con un porcentaje de relleno de 10%, de 20% o de 100%, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y de allí la importancia de estas técnicas de impresión 3D, porque en vez de imprimir una pieza completamente sólida, ¿sí? Que vamos a consumir mucho material, bueno, la densidad de relleno nos va a permitir crear una estructura interna hueca, ¿sí? Desde cierto punto de vista, que nos va a reducir la cantidad de material, nos va a reducir el tiempo de impresión e incluso el peso de la pieza, ¿no? Pero eso sí, tenemos que estar seguros que vamos a mantener las propiedades mecánicas que nos interesa que cumpla, ¿no? Quizás si es una pieza prototipo no, pero si es una pieza funcional,
tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona la densidad de relleno? Bueno, en términos bastante simples, sí, podemos decir que la densidad de relleno nos va a determinar cuánto espacio en el interior del modelo está siendo llenado y cuánto espacio está quedando libre, ¿no? Y entonces, bueno, de allí que se mide en porcentaje, ¿sí? Entonces, mientras más alto es el porcentaje, como pueden ver allí en pantalla, más densa es la pieza, ¿sí? Más cantidad de material tenemos, nuestros agujeritos o nuestras celdas van a ser más pequeñas, ¿sí? Pero mientras más pequeño es la densidad de relleno, como en el caso de allí que tienen en pantalla 10-20%, las celdas son más abiertas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener menos material, menos densa la pieza, menos pesada, pero probablemente las propiedades mecánicas a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar eso. Entonces, bueno, cuando hablamos de densidades de relleno bajas, estamos hablando de porcentajes de relleno entre 10 y 20%, ¿sí? Entonces, muy interesante, ahorro de materiales segurísimo, ¿ok? Pero las propiedades mecánicas, como les digo, seguramente no van a llegar a lo esperado. Pero bueno, es interesante cuando vamos a imprimir piezas, sobre todo que son con carácter decorativo, ¿sí? Alguna pieza de POP, algún adorno, ¿ok? Un regalito que le quiero dar a alguien con una forma en particular, bueno, la pueden imprimir por dentro que sea bastante hueca, ¿sí? Y bueno, nos ahorramos mucho dinero en esto, ¿no? Luego tenemos lo que le llaman densidad de relleno media, allí entran entre los 30 y 50%, por eso se los coloqué todo allí en la parte superior. Bueno, aquí pues se puede conseguir un relativo buen balance entre resistencia mecánica y material, ¿ok? Y costo. Pero bueno, ya cuando quiero que la resistencia mecánica sea lo más importante, bueno, tengo que jugar con densidades de relleno altas, que es todo lo que tienen en la parte inferior, entre 60 y 100%, ¿sí? Máxima resistencia y de allí que es lo recomendado para fabricar piezas funcionales o piezas que tengan que tener muy buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Bueno, allí tienen otro ejemplo en pantalla, sí, con unas piezas impresas. Miren, unas probetas impresas a un 10% de densidad de relleno y sin embargo a las de 100% de densidad de relleno pues no se ven. Las pequeñas celdas que se generaron existen, pero son sumamente pequeñas. Solamente lo van a poder ver a nivel microscópico, con un microscopio, ¿no? Y bueno, en la mano derecha también pues tienen una pieza impresa pues en distintas zonas, tiene distintas infill, distintas densidades de relleno y bueno, para que vean la diferencia, ¿no? Muy bien, otra de las variables de proceso interesantes es la llamada el ángulo de entramado, el ángulo de infill, ¿no? Este es un parámetro que nos refiere principalmente la orientación que van a tener las líneas del patrón de llenado dentro del modelo 3D, ¿sí? Es la dirección en que la impresora o la boquilla de la impresora se va a mover para imprimir esas líneas que va a tener el patrón de entramado, ¿no? Entonces, bueno, un poco este ángulo de entramado es lo que nos influencia muchísimo en lo que tiene que ver con las propiedades mecánicas, ¿sí? De la pieza, o sea, la resistencia mecánica, con su durabilidad, incluso afecta mucho la flexibilidad que va a tener la pieza, ¿no? Porque, bueno, por supuesto la pieza en la dirección en que esté impresa se va a comportar distinto que en la dirección donde no hay nada impreso, ¿no? En la que no se imprimió filamento, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber antes del inicio de la impresión cómo se va a mover la boquilla para estar claro en qué dirección nos conviene que se distribuya la fuerza a la hora de hacer los esfuerzos mecánicos, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría pues, de los programas de impresión 3D, ¿sí? Como el Cura, el Simplify, el Prusa Slicer, el ángulo de entramado se configura típicamente en grados, ¿sí? Lo van a ver como lo tienen allí en pantalla. Entonces, bueno, allí tienen varios ejemplos y pueden encontrar, por ejemplo, colocar 0 grados, podrían colocar 45 grados, menos 45 grados, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué menos 45? 45 y menos 45. Bueno, porque si, por ejemplo, llegado el caso, si ustedes quisieran imprimir o que la impresora se moviera todo en una dirección, sería 45 grados.
Pero si quieren imprimir una capa en esta dirección, pero luego la siguiente capa en la dirección contraria, entonces la impresora reconoce que esto es 45 y esto es menos 45, ¿sí? Entonces la siguiente capa tendrían que decirle que es a 45, la siguiente a menos 45, y de esa manera obtendrían algo como lo que tienen allí en pantalla, ¿sí? Bueno, una estructura rectilínea, ¿sí? Ya la ven, y se obtuvo pues imprimiendo de esa manera pues las capas, ¿no? En el caso que sea 0 grados, bueno, él va a imprimir a 0 grados y luego la siguiente en 90, en el caso de que quieran obtener la cuadrícula, ¿no? De allí que la diferencia en los grados no es 0 y menos 0, sino 0 y 90 grados, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante porque depende de lo que quieran obtener, si realmente van a hacer una pieza de repente decorativa solamente, pues yo imprimiría todo en la misma dirección porque no me importan mucho las propiedades mecánicas y bueno, esto abarata costos, abarata tiempo de producción, ¿sí? De impresión, pero si quiero obtener una pieza que tenga muy buena resistencia mecánica y durabilidad, bueno, normalmente recomendamos hacer esos juegos de que todas las capas no estén impresas en la misma dirección, pues para obtener buenas propiedades en dirección X y Y, ¿no? Muy bien. Bueno, otras variables muy importantes en el proceso de fabricación por filamento fundido son las temperaturas, tanto la temperatura de la boquilla como la temperatura de la cama. Y allí en pantalla pues tienen una representación, eh, pueden ubicar en gris la plataforma, ¿sí? Que va a ir bajando a medida que voy construyendo una capa de material, ¿sí? De pieza. Y bueno, en la parte superior ven en color amarillo, pues los filamentos depositados que estamos imprimiendo capa a capa, y en color rojo tienen la boquilla de la impresora, ¿no? Donde fundimos el material. Entonces, bueno, tanto la temperatura de la boquilla como la temperatura de la cama son sumamente importantes porque afectan las propiedades finales de la pieza. Vamos a hablar en primer lugar de la temperatura de la boquilla, en inglés, nozzle temperature, ¿no? La boquilla entonces, bueno, ya lo hemos visto, sí, es la parte donde el filamento o el material fundido pues se funde pues para ser depositado capa a capa sobre la cama de impresión, ¿no? Entonces, bueno, la temperatura de la boquilla tiene que ser o deben escoger la temperatura adecuada según el tipo de material con el que estén trabajando, ¿no? Eh, todos los materiales, pero en particular los polímeros, que son de los materiales que principalmente utilizamos en moderado en fabricación por filamento fundido, los polímeros son materiales muy sensibles a temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto porque un simple cambio de 1 grado a veces de temperatura me puede degradar el material, me lo puede dañar, puede salir con otras propiedades muy distintas a las que yo estaba buscando, ¿no? Entonces hay que estar muy claros y conocer las temperaturas que recomienda el proveedor del material. Hoy en día cuando uno compra un rollo, un filamento de material, pues ya suele venir acompañado de estas variables o uno va simplemente a la hoja técnica del material en la página web y se consigue cuáles son las temperaturas de la boquilla y las temperaturas de la cama recomendadas específicas para ese material. Solo por nombrar algunos, ¿sí? Los 4 materiales, pues, por así decirlo, más usados en fabricación por filamento fundido, ¿sí? Aquí tenemos el poliácido láctico, el PLA, ¿sí? Que es uno de los que cuentan en la Universidad Metropolitana, o ácido poliláctico, como lo quieran llamar. Es un material que es bastante fácil de imprimir, de allí que, bueno, es el que se vende, uno de los que se vende siempre acompañando las impresoras. ¿Sí? Y es un material que no necesita muy altas temperaturas para fundirse o para poderlo procesar. De allí que la temperatura de la boquilla recomendada están en el orden entre 180 y 220 grados centígrados. Bueno, ¿cuál usar? Bueno, uno comienza normalmente por la de más abajo y para tener mayor consumo energético y va subiendo si ve que la pieza no queda bien como es requerido, ¿no? Porque a veces, bueno, otras condiciones me pueden afectar esos valores. Luego tenemos el ABS, a veces acrilonitrilo, butadieno, estireno.
Es un material pues que ya requiere más altas temperaturas pues para poderlo fundir correctamente y bueno, y evitar problemas de adhesión. El ABS puede tener problemas de adhesión, lo vamos a ver más adelante, y las capas se pueden separar, ¿sí? Con el tiempo. Cuando se enfría, pues las capas se pueden separar. Temperatura de boquilla recomendada entre 220 y 250 grados centígrados. Como ven, pues son mayores que las anteriores. Luego tenemos el PETG, que es el otro material con el que cuentan en la UNIMED. Polietilén tereftalato o tereftalato de polietileno glicol. Como lo quieran llamar, es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero bueno, en Venezuela normalmente es conocido como polietilén tereftalato glicol. Es un material que es más resistente en cuanto a propiedades mecánicas que el PLA, eso es cierto, ¿sí? Y tiene una mayor temperatura de fusión que este, y bueno, el rango de temperaturas a usar es 230 a 250 grados centígrados. Y finalmente tenemos el TPU. El TPU es un elastómero, es un polietileno, un polímero termoplástico de poliuretano. Y bueno, es un material flexible y bueno, suele requerir una temperatura de boquilla más alta para lograr una buena extrusión del mismo y está en el rango entre 210 y 240 grados centígrados, ¿sí? El TPU, la verdad, es sencillo de imprimir, pero bueno, hay muchas personas que suelen tener problemas a la hora de imprimirlo hasta que uno no le agarra un poco el truco, ¿sí? Para imprimirlo, pero luego de que ya lo ves y lo entiendes, pues se imprime bastante fácil, ¿no? Pero bueno, los tres materiales por excelencia que se suelen usar y que existen en Venezuela, PLA, ABS y el PETG. El ABS, como comentario, sí, el ABS es un material que suele sufrir problemas de humedad, ¿sí? Si no está bien guardado, tiene que estar guardado en condiciones adecuadas para que no absorba humedad del medio ambiente, por la presencia del estireno, ¿sí? Un compuesto químico, y ese material pues tiene que estar guardado en condiciones adecuadas para no absorber humedad. Que es lo que acaba de pasar en la UNIMED, que bueno, por temas de humedad, pues el ABS disponible se ha dañado. Una de sus compañeras fue al laboratorio y se lo comentaron, pero bueno, ya está pedido y debe llegar, espero que la próxima semana, el material, ¿no? Entonces, bueno, no va a haber ningún problema y a ustedes no les va a afectar para nada esto. Pero bueno, es un material con el que hay que tener mucho cuidado a la hora de almacenarlo, ¿no? Hay que tener cierto criterio, ¿no? Para guardar, almacenarlo bien. ¿Por qué es importante controlar la temperatura de la boquilla? Bueno, en primer lugar, si la temperatura de la boquilla es demasiado baja, ¿qué va a pasar? Bueno, el polímero no se va a fundir correctamente, por lo tanto no se va a fluidizar, no va a fundir, no va a fluir, ¿sí? Y bueno, lo que puede ocurrir es que como está bastante viscoso, bastante pastoso, pues va a obstruir la boquilla, ¿sí? Va a formar como un tapón, ¿sí? Y entonces, bueno, o no va a salir material o va a salir material así como, pues, graneadito, poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, no es lo adecuado, ¿no? Entonces, por eso que se recomienda trabajar a la mínima temperatura o comenzar a trabajar a la mínima temperatura recomendada por el fabricante. La calidad de impresión, bueno, por supuesto se ve afectada si la temperatura de la boquilla no es la adecuada, ¿ok? Las capas que imprimen una sobre otra, pues ellas no se van a adherir correctamente, se van a poder separar, e incluso la primera capa que imprimen no va a quedar adherida a la cama de impresión y con el tiempo se va a ir levantando, se va a ir separando. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado también con la temperatura de la boquilla que se use porque puede haber ese tipo de problemas, ¿no? Ya vamos a hablar de ese problema en específico al final de este tema. Y finalmente, bueno, otro de los problemas al no controlar bien la temperatura de la boquilla es que se puede generar hilos finos, quedan como unos hilos muy largos de material, ¿sí? Así sueltos. No sé si en alguna oportunidad les ha pasado, no sé, que hayan ido a una piñata, ¿sí? A lo mejor de un primo, un amigo, o recuerdan cuando ustedes eran pequeños, pues normalmente los jugueticos de piñata en Venezuela son todos de muy mal acabado, muy mala calidad y algunos vienen hasta con unos hilos que le cuelgan algunos filamentos allí de material. O imagínense que están preparando algodón de azúcar, ¿sí? Y derriten el azúcar
y se forman esos filamentos de azúcar, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes van a imprimir la pieza y la pieza le quedan colgando como unos filamentos. Ese defecto se llama stringing, ¿sí? Entonces, bueno, eso ocurre cuando no controlan bien la temperatura de la boquilla. También pueden aparecer algunas burbujas en la pieza o la pieza se puede deformar, se puede contraer, se puede alaviar, etc. En cuanto a la temperatura de la cama, la bed temperature, la cama de impresión es la plataforma donde ustedes van imprimiendo capa a capa para obtener la pieza, ¿no? Normalmente, y en la mayoría de los casos, esa cama está caliente o se recomienda que esté caliente. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a la adhesión de la primera capa del modelo a la cama para que no se despegue. Porque puede ocurrir que ustedes comienzan a imprimir, la primera cama se adhiere, ¿sí? Pero cuando ya han impreso bastantes capas, esto ya, lo de abajo ya está frío y se comienza a despegar de la cama. Es muy común que eso ocurra, ¿ok? Entonces, bueno, lo recomendado es escoger la temperatura de la cama adecuada. En la mayoría de los casos es que esté ligeramente caliente, ¿sí? Depende del polímero, para asegurar que esa primera capa se quede adherida por mucho tiempo a la cama y que no se desprenda, no se separe el modelo antes de terminar de imprimir, ¿sí? Entonces, bueno, esto es sumamente importante porque si ocurre ese despegue de la primera capa de la cama, es que está ocurriendo un problema que es el llamado warping, que es la deformación de la pieza. Se está deformando la pieza, se está levantando, se está contrayendo, ¿sí? Por choques térmicos de temperatura y bueno, va a haber problemas, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que escoger la temperatura de la cama adecuada dependiendo del polímero. Pero bueno, no se lo tienen que aprender de memoria, no lo tienen que buscar. Eso suele venir en una hoja técnica que nos dan cuando uno compra el rollo de filamento, ¿no? Y si no, en la página web de todos los comerciantes aparece. Bueno, en el caso del PLA, pues él no necesita, pues la verdad, una cama extremadamente caliente para adherirse bien, ¿sí? Necesita simplemente una temperatura moderada, ¿sí? Para mantener simplemente la estabilidad de la primera capa, que no se separe. Y la temperatura recomendada suele ser entre 50 y 60 grados centígrados, ¿sí? En el caso del ABS, el ABS es muy propenso a deformarse, sufre muchísimo de warping, así que es importantísimo que que la cama esté muy caliente para impedir que cuando llevemos rato imprimiendo, que la pieza no se enfríe y se empiece a despegar, ¿sí? Por efecto del warping. De allí que se recomiendan temperaturas entre 90 y 110 grados centígrados, que suelen ser la máxima de la mayoría de las máquinas de modelado por deposición extendido, o por lo menos de las personalizadas, las que existen para usar así en oficina o en casa, ¿no? Luego está el PETG. El PETG, pues, necesita, pues, una temperatura de cama entre el orden de 70 y 80 grados centígrados para mejorar la adhesión de la primera capa. Y finalmente el TPU, pues, necesita valores mucho más bajos, entre 40 y 60, ¿sí? Porque, bueno, tiene menos probabilidad de deformarse, así que con esas temperaturas que son más bajas es suficiente, pues, para que el material se quede adherido mientras estamos imprimiendo, ¿no? ¿Por qué es importante controlar la temperatura de la cama? Bueno, en primer lugar, como les decía hace un rato, a modo de resumen, pues al tener la cama caliente, estamos ayudando a que la primera capa del filamento se adhiera mejor a la superficie de la cama, lo cual es importantísimo para que no ocurran problemas de warping, deformación y en consecuencia despegue del modelo de la cama. Y luego, bueno, y por supuesto la prevención del warping, porque por el choque térmico con el medio ambiente, pues va a ocurrir ese despegue, ¿no? Al final del modelo de la cama. Otra variable en proceso sumamente importante a controlar es la velocidad de impresión, printing temperature, printing velocity. Es un factor bastante crítico en cuanto a calidad, precisión, tiempo total de impresión, ¿sí? Bueno, esta velocidad se refiere principalmente a la velocidad con la cual se mueve la boquilla de la impresora, pues para poder ir depositando el material capa a capa sobre la cama de impresión, ¿no?
¿Qué factores afectan la velocidad de impresión? Bueno, el tipo de material. Algunos materiales requieren velocidades más lentas para asegurar una buena adhesión entre las capas y evitar problemas como el warping. Otra variable que afecta es el tamaño de la boquilla, pues si usas una boquilla más grande, por ejemplo de 0,8 milímetros, en lugar de la convencional que es de 0,4, pues puedes imprimir más rápido, muy bien, porque la impresora deposita más material en cada pasada, ¿sí? Pero bueno, hay que ver si al polímero que están usando le gusta eso, ¿no? Y finalmente, si deseas una mayor resolución, se recomienda imprimir pues capas pues más delgadas, más finas. Por lo tanto, la impresora tiene que trabajar a una velocidad menor, ¿sí? Para lograr esas capas más delgadas y que sean más precisas. También la complejidad del modelo es importante, ¿sí? Modelos más complejos, con más detalles, con detalles más finos, generalmente requieren una velocidad de impresión más lenta para trabajar más a detalle. Y finalmente, pues algunas impresoras están diseñadas pues para imprimir más rápido que otras, ¿ok? Como todos los equipos. ¿Cuáles son las velocidades típicas de impresión? Bueno, si estoy buscando una calidad más alta, bueno, se recomiendan, o sea, calidad más alta me refiero a detalles más finos, sí, una precisión más alta en general, pues se recomiendan rangos entre 30 y 50 milímetros por segundo. Entonces, son velocidades recomendadas principalmente para materiales como el ABS, como la poliamida, ¿sí? Que necesitan pues más tiempo pues para poder adherirse bien, ¿no? Luego tenemos la velocidad media, que es en la que conseguimos un buen compromiso entre calidad y tiempo, buena calidad y un tiempo no tan grande, y ese rango está entre 50 y 80 milímetros por segundo. Y bueno, esta es la velocidad común que se suele recomendar para trabajar con PLA y con PETG, ¿sí? Bueno, la calidad sigue siendo, es bastante buena, ¿sí? Y la velocidad pues no es tan elevada, la velocidad está muy bien, ¿no? Y finalmente tenemos lo que le llamamos impresión rápida con velocidades altas en un rango entre 80 y 150 milímetros por segundo. Bueno, se usan casos donde la velocidad es mucho más importante que la calidad final, ¿sí? Quiero imprimir un producto rápido y es un prototipo, ¿vale? Pues imprimo entre 80 y 150 milímetros por segundo y no voy a tener tantos detalles, menos detalles en la pieza, pero funciona bien. Otra variable de proceso es el diámetro de la boquilla. No es que no sea tan importante, pero bueno, la mayoría de las personas colocan una boquilla fija y en muchos casos ya pues la dejan así todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, es bueno conocer que el diámetro de la boquilla afecta, sí, es un factor de hecho clave en procesos de impresión 3D por fabricación por filamento fundido. Eh, ¿Por qué es importante el diámetro de la boquilla? Bueno, porque él afecta directamente, pues, tanto a la calidad como a la velocidad de impresión de la pieza, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones para poder elegir el tamaño de la boquilla? Bueno, en primer lugar, el tipo de impresión, pues si estás imprimiendo modelos pequeños, con mucho detalle, se recomiendan boquillas pequeñas, es decir, con un diámetro pequeño, ¿sí? Sin embargo, si voy a imprimir un modelo grande, funcional, pues que va a tardar más tiempo en imprimir, pues se recomienda una boquilla más grande, es más eficiente porque tienen un diámetro mayor, sale mayor cantidad de material, menos tiempo, ¿no? Luego, el tiempo de impresión también afecta, pues, ese diámetro de la boquilla escogida, ¿sí? Si necesitas imprimir muy rápido y no necesitas una alta resolución, pues una boquilla grande, pues, es mejor. Lo comenté hace un rato. Y finalmente, pues, resistencia y uso funcional, pues, para piezas que te interesen, que sean robustas, que sean resistentes mecánicamente, pues, una boquilla más grande, pues, podría ofrecer más material por capa, mejorando la durabilidad, ¿no? Pero bueno, habría que ver porque quizás no tienes tan buena resolución o tan buen acabado o tan buenos detalles, entonces, bueno, habría que ver allí, ¿ok? Buscar un balance. Diámetros más comunes de boquilla. Bueno, suelen existir en el mercado diámetros de boquillas entre 0,2 milímetros y 1 milímetro. Hay de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, todos hasta 1 milímetro, ¿sí? Para mencionar los más comunes, los que más se suelen utilizar, bueno, el de 0,2 milímetros es el que es ideal para impresiones de muy alta resolución y detalles muy finos,
pero sí tiene un problema, la impresión es muy, muy lenta y también puede existir bloqueo de material. ¿Por qué? Porque al ser el diámetro tan pequeñito, el material se puede solidificar y generar un tapón, ¿sí? La de 0,4 milímetros de hecho es la más utilizada, ¿sí? Casi todo el mundo usa 0,4 milímetros porque es la que da un mejor balance entre buenos resultados de calidad y velocidad de impresión, ¿ok? Entonces, ideal para la mayoría de los proyectos, sean prototipos o sean funcionales. Y la de 0,8 milímetros es ideal para impresiones rápidas de objetos grandes, ¿sí? Porque podemos imprimir mayor cantidad de material por unidad de tiempo, ¿sí? Pero eso sí, hay que tomar en cuenta que tiene una baja resolución en los detalles finos, ¿sí? Es la principal desventaja. Tipos de boquillas recomendados, sobre todo dependiendo del material. A ver, la más común, el material más comúnmente usado, el que usan las boquillas estándar, es el acero inoxidable. Las boquillas de acero inoxidable pues son muy resistentes mecánicamente, son duraderas, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque no son recomendadas para imprimir materiales que sean abrasivos, ¿sí? Algún material que a lo mejor lleve en su estructura alguna fibra de vidrio o que lleve algún material que tenga en su estructura cloro, ¿sí? Material que sean corrosivos, no es recomendado imprimirlos allí, ¿no? Entonces, bueno, pero funciona muy bien para PLA, ABS y PETG. Luego hay boquillas de latón, las de latón pues también es bastante común, ¿sí? Se consiguen bastante porque son las más baratas y son muy fáciles de fabricar, funcionan muy bien, pero se desgastan mucho más rápido que las de acero inoxidable, ¿sí? Entonces hay que reponerlas más rápidamente. La de acero endurecido, esta es muy interesante porque se recomienda para imprimir filamentos que son como abrasivos, como les decía hace un rato, pues filamentos con alguna partícula de fibra vidrio o incluso con partículas, algún material compuesto que tenga mezclado partículas de madera o que tenga algún metal, ¿sí? De repente hacemos un filamento con polímero que lleva mezclado virutas de metal. Bueno, esto se recomienda imprimir más en boquillas con acero endurecido, ¿no? Por su capacidad de corrosión. Luego tenemos boquillas de titanio o con recubrimiento de niquelado, pues estas son muy duraderas, son más resistentes al desgaste que la de latón, sí, es cierto, pero también, bueno, son más costosas también, sí, entonces, bueno, también pues se recomiendan, por ejemplo, para imprimir materiales con efectos abrasivos, donde no nos importa invertir un poco más, gastar más dinero en la boquilla. Y finalmente, pues tenemos boquillas de cerámica o también hay algunas que son recubiertas de diamante. Bueno, son usadas, son muy resistentes al desgaste, ¿sí? Por eso son excelentes para materiales muy abrasivos, ¿sí? Por ejemplo, filamentos con fibras de carbono, ¿sí? Pero eso sí, tienen un inconveniente, si se caen al piso estas boquillas, son frágiles, se pueden fracturar y bueno, y por eso es que son menos comunes, ¿no? No se encuentran tanto. Las que más se consiguen son las de acero inoxidable y las de latón. Otra variable del proceso importante es la orientación de la pieza. La orientación de la pieza es un factor crucial para obtener un excelente rendimiento de la impresión, muy buenas propiedades, o sea, muy buena calidad final de la pieza y muy buena resistencia estructural, ¿sí? La forma como imprimimos la pieza, cómo la colocamos sobre la cama, es importantísimo para asegurar buenas propiedades mecánicas al final, ¿sí? Entonces, no es igual colocar una pieza acostada que levantada, ¿ok? En dirección Y o colocarla en diagonal. Las propiedades finales que va a tener al final, aunque sea la misma pieza, van a ser completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales factores que afectan la orientación de la pieza? Bueno, en primer lugar, la resistencia estructural, ¿sí? Si cambiamos la orientación de la pieza en relación a la dirección X, Y o Z de la pieza, ¿ok? Eso va a afectar directamente a la resistencia de la pieza final. La calidad superficial, bueno, también la calidad superficial pues va a cambiar dependiendo de la orientación,
¿sí? No hay mucho que explicar. Y finalmente, bueno, también el tiempo de impresión, ¿ok? A veces es más rápido imprimir en horizontal toda la pieza, en otros casos es mejor imprimirla en vertical, ¿sí? O en diagonal, ¿ok? Eso uno puede hacer pruebas en el software antes de imprimir y verificar cuánto menos se tarda en imprimir la pieza e incluso también nos afecta el tiempo de impresión porque dependiendo cómo la orienten en la cama, eso nos puede afectar la cantidad de material de soporte que vamos a usar, ¿sí? Si yo acuesto una pieza o la pongo de pie en dirección Y, a lo mejor en dirección Y voy a necesitar más material de soporte, ¿sí? Y entonces, bueno, y eso también va a influir en que el tiempo de impresión va a ser mayor porque tengo que imprimir la pieza más el material de soporte, ¿sí? Entonces, bueno, hay que buscar un balance allí, pero el software nos ayuda a eso. Otro parámetro que afecta, bueno, la necesidad de soporte, lo acabo de mencionar, la adhesión de la cama de impresión, la orientación de la pieza también puede afectar la adhesión a la cama, ¿sí? Si a lo mejor coloco la pieza acostada, pues voy a tener mucho más espacio ocupado en la cama para asegurar que la primera capa se mantenga más tiempo adherida a ella. Sin embargo, si imprimo la pieza en dirección Y, voy a tener menos área superficial en contacto con la cama y es más probable que se despegue más fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir pensando, o sea, hay que manejar un poco eso y eso se toma con la experiencia, ¿no? Y luego otra variable, pues, que afecta a la orientación es la distorsión y el warping, ¿sí? Afecta estas dos desventajas o problemas que pueden tener al final pues las piezas fabricadas por fabricación por filamento fundido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, piezas que impriman con gran área superficial, pero que las impriman todas en dirección horizontal, ¿ok? Tienden a ser más propensas a tener más warping, ¿sí? Porque se van a expandir, se van a contraer, pues de manera desigual a medida que se van enfriando, ¿no? Entonces, bueno, a veces, pues para minimizar ese problema, pues las imprimimos en vertical, ¿sí? Pero bueno, voy a tener que colocar más soportes, entonces, bueno, uno tiene que ir haciendo un balance allí, ¿no? Un poco a la hora de imprimir. Entonces, bueno, allí tienen un ejemplo de una pieza, tienen una T y bueno, hay que imprimirla. Entonces, bueno, ¿cómo la imprimo? La imprimo, ya ven, a mano izquierda, pues acostada, ¿sí? O la imprimo así de pie, como es la T, o la puedo imprimir en diagonal. Entonces, bueno, uno empieza a hacer un balance. No sé, a primera vista a lo mejor parece mejor la primera donde está acostado, tiene una mayor área superficial, por lo tanto es más difícil que se despegue rápidamente, quizás, ¿no? Uno podría pensar, pero si la imprimo así de pie, el dibujo que tienen a mano derecha, bueno, miren la cantidad de material de soporte que hay que imprimir para que la parte de la T no se vaya a desplomar, no se vaya a deformar, ¿sí? Si la imprimo acostada, miren también el material de soporte que tengo que imprimir. Sí, entonces, bueno, uno tiene que ir haciendo pruebas hasta, bueno, ver cómo es que queda mejor la pieza, ¿no? Y logra mejores detalles y mejor acabado. Bueno, allí tienen un ejemplo, cómo saber cómo imprimir esa pieza. Es una pieza pues que tiene unos dientes, ¿sí? Entonces, cómo imprimirla si la imprimo de pie, ¿sí? O de costado, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ver un poco, bueno, qué es lo que mejor me da, ¿no? Entonces, eh, si la pieza está colocada así hacia arriba, que es el dibujo que tienen ustedes a mano izquierda, ¿sí? Si los dientes están orientados hacia arriba, hay que revisar muy bien porque a medida que van imprimiendo pues cada capa, cuando llegan a los dientes, lo pueden ver ahí en la imagen, cada diente en cada capa se va como achicando, se va volviendo más pequeño, ¿ok? Para poder formar los picos, ¿sí? Entonces, bueno, eso habría que ver si puede traer algún problema, ¿sí? En cambio, en la imagen de la parte derecha, cuando acostamos la pieza, bueno, yo esos picos siempre van a tener la misma altura, ¿no? Entonces, de repente eso funcionaría mejor, ¿no? Y no necesito ningún soporte, por lo menos en esa zona.
¿sí? Entonces, bueno, obviamente voy a necesitar soportes en la zona del rectángulo porque es hueca, pero quizás en esa zona no voy a necesitar soportes. Entonces, bueno, hay que ir analizando la pieza para buscar la mejor opción a la hora de orientarla. Y ahí tienen en la parte inferior otra pieza, la de color amarillo. Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Imprimirla así de pie. Quizás a simple vista, pues lo primero que se nos ocurriría es imprimirla así. Uf, pero cuando acabemos, si no colocamos soportes, la parte de arriba que va a estar caliente, pues seguramente se va a deformar y va a caer. Entonces voy a tener que poner mucho material de soporte allí en el medio. Sin embargo, si lo imprimo acostada, podría funcionar mejor, ¿sí? No necesito tanto material o no necesito material de soporte. Todas las capas tienen la misma dimensiones a la hora de imprimir la altura, ¿sí? Bueno, pero habría que ver si no hay ningún otro problema de deformación, de warping, pero por lo menos temas de cantidad de material de soporte, pues no los eliminamos al imprimir la acostada, que es la imagen de la derecha, ¿sí? Bueno, allí tienen otra imagen en su imagen, en la parte superior, unos lentes, ¿sí? Bueno, miren la cantidad de material de soporte que tuvimos que imprimir, ¿sí? Pues al imprimirlo en esa posición, así, ¿sí? Miren la cantidad de material de soporte para que no se deforme la pieza. Y en la parte inferior pueden ver una pieza, bueno, que tiene como una forma de un florero, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma para imprimirlo? ¿La de mano izquierda o la de la derecha? Bueno, la de mano izquierda, muy sencilla, no es de imprimir, porque si ven comienza la base y luego se va achicando esa base cuando voy imprimiendo las capas y luego vuelve a aumentar el diámetro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede pasar allí? Allí voy a tener que colocar material de soporte porque si no la parte de arriba se puede deformar. Pero también si la imprimo acostada, lo tienen allí, puede pasar algo similar, ¿no? ¿Por qué? Porque el diámetro no es constante. Entonces la imprimo acostada y miren cómo debo ubicar el material de soporte en la parte inferior y por supuesto adentro porque la pieza es hueca. Pero bueno, al final es mucho menos, es seguro que es menos material de soporte que en el caso del que está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ir verificando ese tipo de cosas, ¿no? Y allí en la parte superior tienen otra pieza también, es como de estas piezas que usan los electrónicos. Bueno, ¿cómo es la mejor forma de imprimir esas paticas? ¿Sí? ¿La de forma del lado izquierdo o la del lado derecho? ¿Sí? Miren la del lado izquierdo, la cantidad de material de soporte que se le tuvo que imprimir, ¿sí? Y bueno, el lado derecho pues tiene muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir evaluando, ¿no? Otra variable de proceso importante, de hecho a algunos de ustedes también le tocó modificar en su trabajo, es la altura de la capa. La altura de la capa lo que hace es referencia al grosor que debe tener cada capa que yo estoy imprimiendo de forma individual, una capa encima de otra, pues el grosor que tiene cada una de esas capas, ¿no? Allí tienen una imagen en pantalla, a lo que me refiero, ¿ok? Creo que se ve desplazado en pantalla, sí, es justamente la altura que tiene cada una de las capas, ¿sí? Entonces, bueno, la altura de la capa nos va a determinar la resolución que va a tener la impresión al final, ¿sí? Entonces, bueno, la altura de la capa también es un parámetro clave para poder determinar la calidad final de la pieza. Entonces, bueno, allí tienen en pantalla a mano izquierda, pues una pieza que tiene una altura de la capa mayor y a mano derecha una que tiene una altura de la capa menor. Entonces, bueno, la de la altura de la capa menor pueden ver que se pueden obtener detalles más finos y mejor acabado, ¿no? Bueno, cuando hablamos de altura de la capa pequeña, fina, ¿sí? Es cuando tenemos alturas de la capa colocadas en el software en el orden de 0,1 milímetros o menos. Entonces lo que va a hacer la impresora es depositar muchísimas capas, una encima de otra, muchas capas finitas, muy finas, y esto, bueno, va a dar como resultado un acabado superficial más suave, más detallado, ¿sí? Entonces es importante usar este tipo de alturas de capas, sobre todo para piezas donde nos interesa un detalle más fino, superficies más lisas, etc. Cuando tengo una altura de la capa grande, ¿sí? Gruesa,
Bueno, es cuando tengo alturas de la capa entre 0,3 milímetros y más. Y bueno, quiere decir que la altura de la capa es mayor y esto nos va a dar pues acabados no tan finos, por lo tanto la pieza es más rugosa, con menos detalles, etcétera, y vamos a depositar menos cantidad de capas porque son más gruesas. Allí en pantalla pueden ver un ejemplo de la misma pieza, pero impresa con distintas alturas de capa y pueden ver que la de 0,05 milímetros o la de 0,1 milímetros son alturas de capa más finas y pueden verlo en las superficies como más lisa, ¿sí? En cambio la de 0,2 milímetros ya se nota una superficie rugosa, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de altura de la capa recomendados? Bueno, la mayoría de las personas cuando van a hacer una pieza funcional suelen usar entre 0,1 y 0,2 milímetros porque obtienen un buen equilibrio entre velocidad de impresión, no es tan lento, y también y calidad final, ¿ok? Calidad superficial. Entonces, bueno, se obtiene un equilibrio entre ambas cosas. Si yo si yo disminuyo la altura de la capa, ¿sí? Mientras más pequeña es la altura de la capa, mayor va a ser el tiempo de impresión, más lento es el proceso, ¿no? Imprimo más capas en el mismo espacio. Entonces vean allí, esto, bueno, fueron unas imágenes representativas, pero que tomé de un trabajo en el que participé, pero bueno, para que vean cómo puede cambiar exageradamente el tiempo de impresión simplemente con cambiar la altura de capa, por ejemplo, de 0,1 a 0,2 milímetros. O sea, aumenta el tiempo casi al doble si yo disminuyo la altura de la capa a 0,1 milímetros, ¿sí? Y en cambio el peso, bueno, lo esperado, el peso se mantiene constante porque, bueno, yo voy a imprimir mayor cantidad de capas de un menor espesor o de una menor altura, o voy a imprimir pocas capas, pero de una gran altura, pero el espacio y la cantidad de material impreso es exactamente el mismo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy muy rápido porque no me han preguntado, no me han interrumpido, no sé. No, profe, creo que todo está claro. Todo bien, profe. Vale. Bueno, muy bien. Luego de que modifican las variables del proceso, ¿sí? Esas son las variables de proceso principales, ¿sí? A cada uno de ustedes les tocó modificar dos variables de proceso diferentes, no podíamos modificarlas todas porque son muchas. Bueno, luego de que hagan eso, ¿sí? Proceden a decirle al programa, al Cura, al Simplify, al programa, al Process Slicer, el que vayan a usar, quiero ver una vista previa de la impresión. Y es muy interesante porque estos programas todos tienen un previsualizador y uno puede ver claramente cómo se va imprimiendo, pues, cómo se iría a imprimir la pieza capa a capa hasta el final y nos da como un estimado de cómo quedaría e incluso del tiempo de la impresión, ¿no? Entonces, un buen previsualizador para saber cómo trabaja. Luego de que hemos visto eso, le vamos a dar a generar y transferir el código G. El G-Code, ¿sí? El Geometric Code, ¿sí? Es un archivo pues, que genera la impresora con todas las instrucciones específicas para fabricar la pieza. Ustedes ya le dijeron cuál es la pieza que van a fabricar o que quieren fabricar, le dieron qué máquina van a usar, le dijeron qué material y le dijeron si va a llevar o no soporte y además todas las variables del proceso que van a usar. Bueno, la impresora se encarga con todos esos parámetros de generar un código y ese código es el que ella va a usar para imprimir. Entonces, bueno, ese código, como tienen allí en pantalla, tiene todas las instrucciones específicas de los movimientos de la impresora, temperaturas, velocidad de instrucción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, ese código que genera es compatible con casi todas las impresoras FFF. ¿Okay? Entonces, el software genera ese código y luego ustedes ese código se lo llevan directamente a la impresora que ya le dijeron previamente que van a usar y con él imprimen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos llevamos ese código G o ese G-code? Nos lo podemos llevar a través de un USB, una tarjeta SD, ¿sí? Que es el método más común, a través de conexión Wi-Fi o de un Ethernet,
o una conexión directa por cable USB, ¿ok? Él les pregunta y ustedes marcan pues la opción que corresponde, ¿ok? Pues eso no, ustedes no se enterarán mucho porque ya Ciro les dirá cómo funciona, cómo está conectada la máquina las máquinas de la universidad. Bueno, y el código es algo parecido como esto, por supuesto algo más largo, pero bueno, ahí tienen un pequeño trozo de un código G. Bueno, y una forma de presentarlo dice cuál es la altura de la capa, lo tienen allí marcado, pues cuánto es la longitud que va a imprimir, ¿sí? Si va a imprimir una pieza longitudinalmente, él dice hasta dónde va a llegar la boquilla imprimiendo, o nos dice a cuál es la velocidad a la que estamos imprimiendo, cuáles son las coordenadas X y Y, ¿sí? Nos va dando información, ¿ok? No es fácil de entender el código, pero bueno, la verdad no hace falta entender tanto el código porque ustedes ya le dieron previamente todos los parámetros para poderlo armar, ¿no? Ustedes no van a tocar el código. Luego, pues preparan la impresora, así que antes de comenzar a imprimir hay que revisar muy bien la impresora, hay que verificar que la cama de impresión pues esté bien nivelada, ¿ok? Que no haya ningún fallo allí, no esté torcida, porque si no, bueno, cuando vaya a imprimir no va a adherirse el polímero perfectamente o el material perfectamente a la cama en toda la superficie. Hay que verificar que la boquilla esté limpia, no esté obstruida. Hay que verificar que la cama esté limpia, por supuesto, que no hayan restos de impresiones anteriores. Hay que asegurarse, por ejemplo, que el filamento esté cargado en la boquilla, por supuesto, para poderlo fundir, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer esas revisiones previas antes de darle play de que arranque, ¿no? Y bueno, ya cuando todo está listo, pues imprimo el modelo, ¿sí? Entonces, le damos iniciar la impresión y vamos monitoreando en las primeras capas, bueno, para ir viendo si se quedan adheridas a la cama y bueno, cómo va creciendo, ¿no? El modelo capa a capa. Allí en pantalla, a mano izquierda, pueden ver el previsualizador, cómo se puede ir viendo cómo las capas van siendo impresas una sobre otra, ¿sí? Y a mano derecha ven el modelo, pues, un modelo, ¿okay? De una pieza fabricado, ¿no? En una impresora de este estilo, ¿no? Les coloco ese barquito porque es uno de los clásicos cuando uno prueba la impresora o incluso cuando da este tipo de cursos, normalmente pues se imprime ese modelo de prototipo, un barquito de esos como modelo inicial, ¿no? Se imprime bastante bien y es una pieza que cumple con bastantes detalles interesantes para ver en la impresora, ¿no? En el caso de este curso, pues no lo decidí así, prefiero que impriman algo funcional, ¿sí? Porque, bueno, ustedes están estudiando ingeniería, esto no es un curso de impresoras 3D simplemente, entonces, bueno, ya podemos pasar a imprimir una pieza que no sea al final una pieza cotillón, sino una pieza funcional, ¿no? Y de allí el objetivo de imprimir probetas e imprimir el juguete, ¿sí? Y bueno, finalmente vemos la pieza, vemos su calidad y si la calidad no es exactamente la requerida, pues podemos ir a postprocesado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos adicionales que solemos hacer? Bueno, en primer lugar, revisar si tengo soportes, retirar los soportes, ¿sí? Eliminarlos con las herramientas adecuadas, allí ven cómo los están retirando. Si es material de soporte del mismo material, de la pieza, ¿sí? Bueno, necesito usar tijeras o alicates o alguna herramienta especial, pues para poder retirarlos como tienen allí en pantalla. Si tuve la suerte de que la máquina es de doble cabezal y pude imprimir los soportes en, por ejemplo, polivinil alcohol, bueno, él se solubiliza fácilmente en otros líquidos y lo puedo retirar sin problema, ¿no? En algunos casos, bueno, necesito hacer lijado, ¿sí? Para mejorar la textura superficial. Normalmente se nota las capas en la superficie, ¿sí? Entonces, bueno, puedo pasar una lija, pues, para mejorar la textura. También puedo pintar, hacer pintado o recubrimiento. Bueno, aquí tienen perdón, me adelanté, aquí está el lijado, una persona lijando la pieza. O puedo hacer pintura y recubrimiento, ¿sí? En caso de que requieran un acabado, pues, estético, bastante funcional, pues, se puede agregar, por ejemplo, pintura en aerosol, ¿sí? Y va muy bien. Bueno, allí tienen, ahí ven cómo quedó la pieza a mano izquierda impresa
y a mano derecha pues ya pintada, ¿no? Con un recubrimiento. Bueno, ¿cuáles son los defectos típicos que pueden obtener en piezas fabricadas por esta técnica de fabricación por filamento fundido? Ya les he venido hablando de varias de ellas, ¿no? A modo de cierre, ¿no? De esto, ¿no? El defecto típico que solemos encontrar en esta técnica es el llamado warping, deformación o alabeo, como lo quieran llamar, pero prácticamente todo el mundo, incluso en habla hispana, lo llamamos warping. Todo el mundo sabe lo que es el warping en impresión 3D. El warping es el defecto común en fabricación por filamento fundido y se produce principalmente cuando la primera capa, ¿sí?, de la pieza se comienza a despegar de la cama o se comienza a despegar de la cama, ¿no? Se deforma incluso, ¿ok? Se levanta y se comienza a deformar, ¿no? Entonces, bueno, ocurre cuando los bordes de la pieza, como tienen allí en pantalla, se despegan de la cama de impresión debido a la contracción térmica que sufre el material cuando se enfría. Todo polímero al enfriarse se contrae, en mayor o menor grado, pero todos los polímeros se contraen, ¿ok? Es una condición que sufren todos los polímeros, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno saberlo porque no es un problema nuestro de algo que hicimos mal, sino que todos los polímeros se contraen. Entonces, bueno, el ABS es uno de los que más se contraen en el caso de impresión 3D o de fabricación por filamento fundido. ¿Y qué ocurre? Ustedes comienzan a imprimir el material, pero luego de que llevan varias capas, la capa más de abajo pegada a la cama, ella se empieza a contraer y al contraerse se va levantando de la cama, ¿sí? Y la pieza se va deformando y se termina despegando, ¿no? Porque las capas de arriba generan fuerza sobre las de abajo y las despegan. Entonces, bueno, allí tienen en pantalla dos ejemplos de warping, ¿sí? En el caso a mano derecha, bueno, el borde se despegó, miren la pieza cómo quedó. Y bueno, en el caso izquierdo es un warping, pero que al final generó incluso separación de las capas, ¿sí? No adhesión de las capas. Entonces, bueno, el warping ocurre durante la impresión cuando el filamento se deposita muy caliente sobre una cama que está fría, ¿sí? Entonces ese choque térmico genera eso. También puede ocurrir al enfriarse el material, pues se contrae, como les digo, todos los polímeros se contraen. Y si la contracción es desigual, las esquinas de la pieza se levantan primero, provocando deformaciones o incluso el despegue de la pieza de la base, ¿sí? Los materiales más propensos a sufrir warping, que tienen mayor contracción térmica, el ABS, el nylon y el policarbonato. Sin embargo, el poliácido láctico prácticamente no se, sí se contrae, sí sufre warping, pero muchísimo menos, ¿ok? Muchísimo menos, ¿ok? Que el ABS. Y bueno, allí tienen en pantalla pues un ejemplo, ¿no? Están imprimiendo un material a 80 grados centígrados, pero la cama está fría, el medio ambiente también está más frío, pues rápidamente se va a deformar el material y se va a contraer, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cómo evitar el warping? Bueno, por supuesto, controlar la temperatura de la cama, ¿sí? Importantísimo. De allí que se recomienda, ya vieron, usar camas calientes. Bueno, y bueno, la temperatura de la cama va a depender del polímero. Ya les di un rango dependiendo del material. El ABS suele usar camas más calientes que el poliácido láctico porque es más propenso a la contracción, ¿no? Al warping. Si la impresora tiene cámara cerrada, mucho mejor. Pero en la mayoría de los casos, las impresoras de, bueno, de bolsillo, de oficina o de laboratorio como la que tienen ustedes, pues la mayoría de ellas son abiertas como la que tienen en la parte inferior, ¿sí? Pero si la cama está cerrada, tiene esa cámara cerrada, pues las probabilidades de warping, no es que no exista warping, sí va a existir, pero las probabilidades son menores, ¿sí? Porque vamos a mantener más el ambiente controlado de temperatura. ¿Cómo controlan muchas personas este warping o una manera de hacerlo? Bueno, además de colocar la cama caliente,
¿sí? A veces no funciona solo con la cama caliente y lo que se recomienda es colocar en la superficie de la cama algo tan básico como laca. La laca, sí, la laca del cabello, ¿sí? Esa laca. De hecho, hay algunas marcas en particular que funcionan mejor que otras. Ya Ciro les dirá lo que luce, ¿sí? Pero bueno, con echar un poco de rociado de laca en la superficie de la cama va muy bien para algunos materiales, ¿no? Otras personas usan barra de pegamento, la barra esa de pega, ¿sí? Que ustedes usan. También agregar un poquito como una capa, también va muy bien para algunos materiales. Otros usan la llamada cinta Kapton. La cinta Kapton es una cinta especial que uno compra que tiene muy buenas, aquí la tienen, es esa de color dorado que tienen allí. Es una cinta que tiene muy buenas propiedades de resistencia al calor, ¿sí? Entonces uno coloca una capa de esa cinta, ¿ok? Y el material se pega muy bien cuando imprimen. Otros usan la llamada cinta azul, allí tienen como un adhesivo, si es un adhesivo que ustedes colocan sobre la cama. Y otras personas simplemente usan tirro, pero tirro adhesivo, el que tiene adhesivo por un lado, pues se coloca. Yo he impreso muchas veces con tirro, es lo más económico que hay. No funciona bien para todos los materiales, es verdad. Pero bueno, para algunos materiales básicos el tirro con adhesivo pues va muy bien. A veces he hecho combinaciones de tirro con laca encima. Entonces, bueno, uno va jugando dependiendo del tipo de material y qué tanto se pueda sufrir warping, ¿no? Uno ya lo sabe desde el principio y sabe cómo irlo jugando, ¿no? Con él. También otra manera de contrarrestar un poco el warping es usando esas camas, pero la mayoría de las impresoras hoy en día ya lo traen, que son fabricadas en materiales especiales, cristal texturizado, que son fabricadas, por ejemplo, de PEI, polietirimida, o de un material que se llama Build Tack, ¿okay? Es un material comercial. Pero la mayoría de ellas ya traen las bases en alguna de estas opciones. Así que bueno, si tienen mucho warping, sobre todo los que van a trabajar con ABS, pues ya saben, cámara muy caliente y bueno, van a seguro tener que usar algún adhesivo, laca, barra de pegamento. Ya Ciro les dirá lo que él usa para imprimir el ABS, no se preocupen porque es bien conocido, ¿sí? Así que no es ninguna novedad, pero bueno, que sepan que hay que tener mucho cuidado con el warping. En algunos casos, a veces no es suficiente esto y van a tener que imprimir la pieza con lo que le llaman un bring o un raft. Eso es muy fácil, se hace con el software del slicer, los software de impresión, ¿sí? Con el Cura, el Prusa, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿ok? Simplify. El brim es una técnica que se usa para ayudar a la adhesión de la pieza con la cama, ¿sí? Lo tienen ahí en la imagen en pantalla. Bueno, básicamente lo que consiste en agregar pues varias líneas extras o varias capas extras de material al imprimir que van alrededor de la base de la pieza. Lo ven allí en color verde, ¿no? La pieza es la que está en color azul. Entonces imprimen como varias capas de material, pero externo, ¿sí? Como si la pieza fuese más grande. Y bueno, eso ayuda a dar más área superficial para asegurar que la pieza se mantenga más tiempo adherida a la cama sin despegarse, ¿no? Sin sufrir warping, ¿no? Es como una especie de ala, ¿sí? Allí, ¿no? Con imprimir 5 o 10 capas allí es más que suficiente, ¿no? Luego está también la opción del raft. El raft es un material que en este caso imprimen por debajo de la pieza, lo pueden ver allí en pantalla, y actúa como si fuera una plataforma de soporte, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es imprimir es varias capas horizontales adicionales antes de imprimir pues la pieza base, ¿no? Entonces, bueno, ayuda, mejora esa área superficial, bueno, para mantener adherida a la pieza, ¿no? Entonces, bueno, se recomienda para materiales, bueno, que sufren bastante warping, ¿no? Otra opción, bueno, por supuesto, imprimir con temperaturas adecuadas. Si es posible, usar geometrías con bordes redondeados,
¿sí? En polímeros nunca se recomienda fabricar piezas con ángulos de 90 grados, aquí es igual, preferiblemente que tengan bordes redondeados, ¿sí? Y bueno, por último, usar rellenos con patrones cruzados, ¿sí? Como ya vimos, 45 menos 45, 45 menos 45, o 0, 90, 0, 90, y eso también ayuda a contrarrestar bastante el warping, ¿no? Bueno, el otro defecto muy común es la delaminación o falta de adhesión entre capas. Bueno, como ven ahí en pantalla, pues las capas se empiezan a despegar, se separan, no se adhieren correctamente. Y bueno, eso va a generar esas grietas visibles que ven allí que van a debilitar pues las propiedades mecánicas finales de la pieza, haciéndola bastante frágil, ¿no? Entonces, bueno, las capas no se fusionaron bien durante el proceso, seguramente porque no colocaron una temperatura de boquilla adecuada, seguramente fue muy baja y no permitió que las capas se adhirieran, o tuvieron un enfriamiento muy rápido, muy brusco y sufrió contracción térmica la pieza y las capas se empiezan a separar, ¿sí? Bueno, ¿por qué ocurre? Bueno, a modo de resumen, temperatura de boquilla baja, enfriamiento excesivo, bueno, materiales que sufren alta contracción, ABS, poliamidas y policarbonato, podría tenerlo, velocidades en presión muy rápida, altura de capa incorrecta y condiciones ambientales frías. Si es un día que está lloviendo mucho y que está haciendo frío, seguramente van a sufrir pues mayor delaminación también entre las capas, ¿no? Otro de los defectos es el ghosting, eco o vibraciones. Bueno, es un defecto que ocurre, sobre todo cuando la impresora comienza a vibrar. Si ustedes están imprimiendo, la boquilla se mueve, pero cuando la boquilla va a cambiar de dirección, a veces sufre un cierto vibración, ¿ok? Eso ocurre con muchas máquinas, ¿no? Entonces, están imprimiendo y cuando se va a retroceder, ella vibra un poco y se retrocede, vibra un poco y retrocede, ¿no? Y entonces deja sobre la superficie, como ven en pantalla y en el barco, un patrón de ondas en la superficie, ¿no? ¿Por qué ocurre? Velocidad y aceleración altas, falta de rigidez en las piezas, correas flojas o muy tensas de la máquina, amortiguación insuficiente y bueno, finalmente pues pesa mucho la boquilla, el cabezal pesa mucho y puede generar ese tema de vibración, ¿no? Entonces, bueno, allí tienen ese ejemplo en pantalla, perdonen, del barco, allí ven, ¿sí? Esas ondas, ese es el ghosting. Otro defecto es la subextrusión, es cuando ahí viene en pantalla, generan huecos en la pieza. Eso suele ocurrir porque el flujo de extrusión es incorrecto, pues sale material, deja de salir, sale material, deja de salir, la boquilla puede estar extruida, están imprimiendo a una velocidad muy alta por terminar rápido, pero pueden aparecer esos defectos, o el material pues es muy viscoso, muy espeso, porque están usando temperaturas de la boquilla muy bajas, ¿sí? O bueno, o simplemente compraron un material de muy mala calidad o que está muy húmedo, ¿sí? Y bueno, puede generar ese tipo de problemas, subextrusión. El contrario, sobreextrusión, bueno, miren la pieza cómo salió con más material del que querían, ¿sí? Exceso de plástico, están imprimiendo el material muy fundido a muy alta temperatura y sale como un chorro, ¿sí? Y va a generar ese tipo de cosas allí. Luego tenemos el stringing, que ya se lo mencioné, son esos hilos o pelos de filamento, otras personas lo llaman encordado. Bueno, los ven ahí en pantalla, no hay que explicar mucho, miren en los filamentos que se forman y unen una parte y otra de la pieza. Y bueno, esto es generalmente cuando también tienen el material muy fundido, muy chorreado, y entonces empieza a imprimir y cuando la boquilla se mueve, pues se va chorreando material, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Luego tenemos lo que es blob and seats, son bultos e imperfecciones de la pieza. Allí ven varios ejemplos en pantalla, sobre todo en los cubitos del medio lo pueden ver. Son pequeñas acumulaciones de filamento en la capa exterior. Bueno, son causadas por interrupciones en la extrusión. Sale material, deja de salir, sale material y cuando sale, sale como un chorro. Y eso seguramente es porque la boquilla, pueden ser otras causas, pero normalmente es que la boquilla está tapada y trata de salir el material y sale de esa manera, los blob and seats.
Bueno, para terminar ya, ¿qué detalles de diseño tenemos que considerar a la hora de fabricar estas piezas? En primer lugar, muy importante, se los mencioné hace un rato, los ángulos de impresión. Cuando impriman. Bueno, es muy importante saber cómo voy a imprimir la pieza y en qué sentido, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ángulos de 45 grados o menos, ¿qué puede pasar, no? Entonces, bueno, en este caso, estos ángulos generalmente se pueden imprimir sin necesidad de soportes, porque la impresora puede construir capas de manera eficiente sin que se derramen o se colapsen. Sin embargo, si voy a imprimir ángulos superiores a 45 grados, ¿sí? Por ejemplo, 90 piezas en este sentido o con ángulos de este estilo, ¿ok? Se recomiendan evitar esos ángulos si es posible, ¿sí? Porque si no van a necesitar una gran cantidad de soportes, ¿no? Para que la pieza no se colapse. Y bueno, finalmente, si quiero una pieza con detalles finos, detalles muy pequeños, bueno, a la hora de diseñar una pieza es importante evitar detalles sumamente pequeños a la hora de trabajar con fabricación por filamento fundido, porque son muy difíciles de imprimir. Si quieren un ángulo, un borde de una pieza que es mínimo, muy pequeño, si quieren un cambio de sección, pero que es casi impredecible, es muy pequeño, no usen fabricación con filamento fundido porque es muy difícil de lograr ese nivel de detalle en las piezas, ¿no? Si lo quieren lograr, necesitan tiempos de impresión muy largos y eso no va a aportar nada porque tampoco van a quedar con buena calidad al final y tampoco va a funcionar bien la pieza, ¿ok? Entonces, si van a usar fabricación por filamento fundido, detalles muy pequeños, es mejor dejarlos de lado. Bueno, con esto, a ver, con esto se llevan una gran cantidad de información. Ajá, dime, José. Profe, una pregunta. Así como Dime. usted nombra lo de los ángulos muy pequeños, los Sí, redondeos, también afectaría el tema de las tolerancias, ¿verdad? sí, sí. No Por es eso es muy recomendable. difícil obtener detalles tan pequeños y tan finos en las piezas. Entonces, por eso es que fabricación por filamento fundido, el tema de las tolerancias, pues no podemos llegar a tolerancias tan específicas como en el caso de SLS o de SLA, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerlo cuando uno va presente, cuando uno va a fabricar una pieza. Sí, gracias por el comentario, José. Sí. Bueno, con esto se llevan información suficiente para comenzar ya el proyecto, ¿sí? O no digo para comenzar, prácticamente para hacerlo. Lo único que no están en claro en este momento, no saben manejar, bueno, no todos ustedes saben manejar el software, es lo único que les faltaría por aprender a manejar el software, pero es muy sencillo, ¿sí? Pero ya tienen toda la información para poder trabajar, para poder comenzar un proyecto completamente en el software, saben cómo escoger las variables de proceso, saben cómo escogerlas dependiendo del material. El software les va a decir si necesitan soportes o no y les va a recomendar cómo colocarlos, por allí no se preocupen. Entonces, bueno, nada, ya queda de parte de ustedes tener las piezas, tanto las probetas como el juguete que vayan a decidir hacer, que todavía no ningún grupo me ha preguntado. Y ya esa parte la podrían tener hecha, ya podrían tener sus diseños preparados e incluso ya podrían ir al laboratorio, ya la semana que viene ya podrían comenzar a ir para empezar a imprimir, ¿ok? En la clase del martes vamos a ver cómo se usa el software, ¿sí? Y bueno, ya tendrían toda la información pues para trabajar en el proyecto, en la segunda actividad completa, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, retomando un poco la pregunta de José, fabricación por filamento fundido, se pueden obtener piezas funcionales, piezas con muy buen acabado, con muy buenas propiedades mecánicas, por supuesto no van a competir con piezas obtenidas con SLA y mucho menos con las obtenidas con SLS, ni con otras técnicas. Por ejemplo, una pieza para colocar en un avión, para colocar en una nave espacial, pues depende para qué sea, ¿sí? Pero, por ejemplo, el motor no va a ser fabricada por fabricación por filamento fundido, pero va muy bien, ¿sí? Para fabricar piezas, por ejemplo, para repuestos en alguna máquina, en algún motor, funciona bien,
si la diseñan y la fabrican bien, bueno, para fabricar, como les dije, juguetes, para fabricar, ya vamos a ver en la semana que viene, pues en la otra, pues muchos ejemplos de para qué poderlos usar en el sector de la moda, en el sector de la arquitectura, escultura, ¿ok? Pero bueno, en la parte médica también se usa, pero para hacer sobre todo modelos educativos, pero bueno, por supuesto para imprimir un órgano, pues no, ¿ok? No tan a detalle, no podemos llegar a tan detalles tan finos que son muy importantes en la parte médica, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, pero no quiero que desmerezcan la fabricación por filamento fundido y que, como escucho yo, muchas personas dicen que solamente sirve para hacer prototipos, POP o regalitos. No, no es así. Yo soy defensora de esta técnica porque se pueden conseguir cosas interesantes y con muy buena, con mucha funcionalidad y mucho más económico y mucho más fácil de hacer. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo extra que quieran comentar? Creo que no, profe, gracias. ¿No? Muy bien. Bueno. ¿Le puedo preguntar algo al final, profe? Sí, te quedas y me preguntas algo, José. Ok. Los demás, si no hay dudas o ninguna pregunta, pues nada, lo dejamos hasta aquí. Y nada, nos vemos entonces el próximo martes para continuar con la clase. Que descansen y bueno, que tengan un excelente resto de semana y fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Hola, profe, una preguntita. Dime, José, ya va, déjame, espérate un momento que estoy deteniendo la grabación. Tranquila.